Seguimos en el living, vamos a hablar ahora con Daniel Radío, que ya lo están viendo en pantalla, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, integrante del Partido Independiente. Se ha hablado mucho de las drogas en estos últimos días, producto del fentanilo o esa posibilidad, vaya la redundancia, de que hubiera ingresado el fentanilo a Uruguay. Un poco pasados los días, ¿qué balance hizo de todo eso que sucedió? La cruzada planetaria contra las drogas ha logrado que nosotros identifiquemos la palabra droga con un montón de características siempre negativas. El delito, la cárcel, la pérdida de libertad, la muerte. Y no necesariamente, ¿no? El fentanilo tiene indicaciones médicas bien precisas y a veces juega un rol importante. Pero hay más sustancias que a veces son una bendición, tanto desde el punto de vista terapéutico o para aquellas personas que quieren gestionar su placer. En general nosotros siempre pensamos en los usuarios de drogas como los otros, los raros, los pocos, y cuesta mucho trabajo que nosotros encontremos a alguna persona en el mundo, yo no sé si la hay, que alguna vez no haya consumido sustancias psicoactivas. Café, mate, té, gaseosa, cola, cerveza, vino. Casi todos tomamos sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, yo antes decía que son inherentes a la humanidad. Y después aprendí que no, que en realidad hasta algunos animales utilizan sustancias psicoactivas. Bueno, los muchos. elefantes con la fruta fermentada, por ejemplo, ¿no? También Sí, hormigas, lo utilizan. delfines, monos que utilizan sustancias psicoactivas. Hay muchas especies que utilizan sustancias psicoactivas. O sea que es connatural a la vida, no a la humanidad. Bueno, a veces generan problemas. Radío, ¿por qué considera que se demonizan tanto algunas sustancias en el caso del ser humano entonces? Porque hace más o menos un siglo se nos ocurrió hacer un experimento que fue prohibirlas, a algunas. Y ese experimento hoy, después de un siglo, estamos en condiciones de evaluarlo y yo creo que es bastante obvio que las consecuencias son bastante nefastas. Fíjate que cuando yo decía recién que las drogas existen desde siempre, desde que existe la humanidad, las personas consumen drogas, uno podría deducir entonces que desde siempre existe eso que hoy llamamos el problema mundial de las drogas. Y no, históricamente no existía el problema mundial. El problema mundial de las drogas existe desde que se nos ocurrió prohibir. Pero una cosa es la droga y otra es la adicción, el consumo problemático de esa sustancia, ¿no? Una cosa es la droga, otra cosa es la adicción, otra cosa es el consumo problemático. El consumo problemático abarca la adicción y abarca otras cosas más. Sí. Claro, los usos problemáticos, que sí, en general, salvo excepciones, salvo algunas sustancias, los usos problemáticos son minoría con respecto a los usos recreativos, lúdicos o formas que utiliza la gente sustancias para gestionar el placer. ¿Qué quiero decir? Más del 85% de las personas que toman alcohol no tienen un uso problemático. Claro. Esto no quiere decir que es saludable, ¿no? Que hay que aclararlo. Claro. Pero no tienen un uso problemático. Pueden convivir con su manera de gestionar, de tomar su cerveza o su vino y eso no les genera distorsiones en su vida cotidiana. Algunos tienen un uso problemático. Eso que aplica el alcohol aplica a más sustancias. De todas maneras, cuando uno ve las imágenes de lo que está haciendo el fentanilo, obviamente en su consumo problemático e ilegal, por ejemplo, en Filadelfia, a uno le llama la atención y piensa lo que podría llegar a pasar. Obviamente que hoy es el fentanilo, quizá mañana sea otra sustancia, pero lo que pueda llegar a pasar en el caso de que ingrese aquí en nuestro país. La primera, lo voy a decir de entrada así por las dudas que no me olvide. Sí. Desaconsejamos terminantemente utilizar el fentanilo de uso lúdico, digamos. Lo desaconsejamos terminantemente porque, entre otras cosas, más allá de las decisiones de las personas para usar sustancias para gestionar su placer, la dosis de euforia del fentanilo está muy cercana a la dosis letal. Claro. Y por lo tanto, las chances de que tengas una sobredosis, te mueras, son altísimas. Y si no, de que quedes enganchado. Todas esas cosas, por todas esas razones, lo desaconsejamos terminantemente. Quiero decirlo de manera categórica, sí. No hay que usar fentanilo. Dicho esto, quiero decir que, bueno, uno no sabe cómo va a ser el futuro, pero las condiciones que aparecieron en los Estados Unidos, cuando que están viviendo hoy, por ejemplo, en Filadelfia o en San Francisco o en algunas otras ciudades, no están dadas en todos lados, porque fentanilo sí hay en todos lados,
Pero las condiciones que se dieron para que apareciera esta epidemia de consumo no están dadas en todos lados. Es decir, en Estados Unidos la adicción precedió a la sustancia. ¿Qué quiero decir? La gente se había hecho adicta a un medicamento que el laboratorio ocultaba los resultados de ciertas pruebas que hablaban de que generaba adicción. Cuando el Estado intervino y retiró la sustancia y la reglamentó, digamos, de alguna manera, la adicción ya estaba y la gente salió a buscar alternativas. Y la alternativa, en primer lugar, fue la heroína, y después los narcos entendieron que convenía, para hacerla más rendidora, cortarla con fentanilo. Esa es una de las circunstancias. La otra son cuestiones geopolíticas que tienen que ver con que quien vende el fentanilo a los narcos y los precursores son los chinos. Y ustedes saben de esa pulseada que hay en el mundo por hegemonía entre Estados Unidos y China. Ya es un tema más geopolítico que de sustancias en sí. Pero recién al pasar dijo, bueno, no recomiendo para nada, desaconsejo utilizar el fentanilo como elemento psicoactivo o de recreación, porque no solo te puede provocar la muerte por esto de la dosis, sino porque te puede dejar enganchado. ¿Cuáles son las sustancias que por un consumo te dejan enganchado? Porque otras que mencionamos recién, hay gente que convive con el consumo de algunas sustancias que no generan esa adicción o consumo problemático. Los usos de sustancias pueden no ser problemáticos. Hay en algunas sustancias que es muy difícil que no sean problemáticas. Y en el Uruguay nosotros tenemos 2 sustancias que son problemáticas, digamos, muy problemáticas. Tenemos más, pero hay 2 que son nuestros nudos gordianos, nuestros nudos problemáticos. Uno es cuantitativo y es el alcohol. ¿Por qué digo esto? Porque el porcentaje de gente que usa alcohol de manera problemática es siempre en torno del 15%, pero como somos tantos los que usamos alcohol alguna vez, entonces eso hace que la cantidad de gente que tiene un uso problemático es muy grande. Problemático en la afectación de la salud, problemático en la violencia que se genera atrás de eso, problemático en los problemas que tiene laborales, de ausentismo, etcétera, la violencia de género, la violencia todas las ciudadana, la inseguridad ciudadana, todo se genera a partir de eso. Y además la salud, ¿no? Yo aprendí medicina palpando hígados de pacientes con uso problemático de alcohol. Y después el otro es cualitativo, que a pesar de que es un número mucho menos importante de personas, la afectación es tan severa que hay que señalarlo, que es el uso de la pasta base, ¿no? Y es la otra sustancia que nosotros desaconsejamos. Es una hija, la pasta base es una hija de la prohibición. Nunca hubiéramos tenido pasta base circulando si las drogas no estuvieran prohibidas. Si la cocaína no estuviera prohibida. Por ejemplo. Hija de la prohibición es la pasta base y de hecho de la crisis económica, ¿no? Eso te iba a decir, que también tiene la pasta base tiene una cuota económica, sobre todo de la dosis, ¿no? De cuánto sale una dosis y de quién puede acceder a esas dosis. Termina siendo más cara, pero en términos en muchas cosas termina siendo, por muchas cosas termina siendo más cara. Pero sí, es una sustancia que también desaconsejamos terminantemente. En Uruguay tenemos en el entorno de 15.000 usuarios de pasta base. Ese número se mantiene más o menos estable desde hace como 20 años. Si nosotros estudiáramos la población consumidora de pasta base de hace 20 años y la de ahora, tiene una característica sustantiva, que es que los de ahora son personas de más años que los de... O sea, hace 20 años quienes consumían pasta base eran mucho más jóvenes que ahora. Probablemente eso tiene que ver con que en algunos casos son los mismos. Claro, con los mismos mayores, ¿no? Las mismas personas y pasaron 20 años. Le iba a preguntar. No ¿Y todos, siempre hay un tema económico de que quien consume pasta base es porque no accede a la cocaína, o hay una adicción específica a la pasta base? No necesariamente, pero mayoritariamente está claro que quienes usan más pasta base son sectores socioeconómicos excluidos, ¿no? Pero no necesariamente. Nosotros tenemos una encuesta que dice que hay inclusive un porcentaje ínfimo de universitarios que usan pasta base. Adi, usted empezó en la entrevista prácticamente dando un contexto de cómo deberíamos culturalmente tomar el tema de las sustancias, ¿no? Haciendo hincapié en todos los consumos extendidos que hay, que de repente no somos conscientes cuando hablamos de drogas. Desde que usted asumió la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas, ¿cree que ha habido un cambio cultural en estos años? Es muy poco tiempo, ¿no? 3 años y medio. Y sin embargo yo sí creo que hay un cambio. O sea, casi lo podría medir en la cantidad de insultos que me dedican en las redes. Bien, es un buen termómetro. Hoy son muchos menos que hace 3 años y medio. Y además hay más cantidad de gente dispuesta a decir estas cosas también, que antes no había tanto. Pero me parece que
Y eso en cuanto a la población en general, ¿no? Lo dice. En cuanto a la sociedad toda. Y en la élite política también empiezan a decirse cosas, ¿no? Yo creo que sí. Y es una pelea cultural, sobre todo, que a la larga, ojalá Uruguay siguiera haciendo punta en estas cosas. Uruguay siempre tuvo una mirada muy desprejuiciada sobre el tema, muy desprejuiciada sobre el tema. Por señalar algunos mojones, en la década del 70, la doctora Adela Reta, en una comisión parlamentaria, reivindicaba el derecho al al autocultivo de marihuana. La década del 70... Claro. Bueno, ahí igual después del movimiento hippie y todo hubo un acercamiento social a la marihuana mayor que en décadas posteriores, ¿no? Claro. El doctor Jorge Valle reivindicaba la legalización de todas las drogas, ¿no? Y lo hacía siendo presidente de la República. Hay que decirlo porque en general todos los expresidentes dicen eso, pero cuando son presidentes no se animan a decirlo porque no rinde políticamente. Claro. Lo que rinde políticamente es el discurso ese demagógico que, pobrecitos los muchachos y la droga es el demonio. Pero en realidad, cuando uno trata de ser ético, eso tiene costos políticos importantes. Y bueno, lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio, a mí no me duelen prendas en reconocerlo, ¿no? Se hicieron cosas importantes, y las hicieron quienes me precedieron en esta responsabilidad. Pero en esta administración también, yo quiero decir, primero, que desde el gobierno central hay una actitud de apertura para escucharme, hay además sentido el respaldo del gobierno en algunos momentos muy importantes y tengo una permanente circunstancia de diálogo y de intercambio y a veces de discusiones, pero sobre todo de intercambio con mi jefe directo, con el doctor Ferrés, que es el prosecretario de Presidencia de la República, y yo noto respaldo en estas cosas. Alejo, yo sé que querías preguntarle por política también. Antes de dejar el tema drogas, este cambio del que habla puede ser lo que haya incidido en que no haya habido tanto rechazo en los últimos días a esto de ampliar, de eliminar el registro de consumidores en farmacias. Tengo que corregir, porque dije el prosecretario, no es más el prosecretario de Presidencia, ahora es el secretario de Presidencia. Estaba mal acostumbrado. Lo entendimos, el ex prosecretario. No sé, me parece que es muy... tuvo muy buena recepción el planteo, me da la impresión a priori. Sí, salvo excepciones, ¿no? Claro. Pero también, ¿sabés que en general, cuando vos mirás, por ejemplo, las redes, hay argumentos y hay descalificaciones y epítetos? Y si vos mirás quienes enfrentan esto, se fundamentan en descalificaciones, en epítetos, en imbécil, en idiota. Usted busca argumentos, ahí no los encuentra, dice. No los encuentro, porque además me interesa aprender. Claro. Para ver si cambio de posición, porque una de las cosas por las que uno tiene que estudiar en la vida no es para ratificarse, sino para ver si está equivocado, ¿no? Y estar dispuesto a cambiar. Yo he cambiado tanto que no soporto ningún archivo. Justo en drogas es capaz que he estado más porfiado desde hace bastante tiempo y llevo mucho tiempo sosteniendo las mismas cosas. Pero en general cambio mucho, sí. ¿Y hasta cuándo tiene para poder aplicar esto que le mencionaba Ceci? ¿Eso qué quiere decir? ¿Hasta cuándo va a estar en la Junta Nacional de Drogas? Intentando de que esta eliminación de registro se pueda llevar a cabo. En principio yo estoy allí por disposición del Poder Ejecutivo y mientras el Poder Ejecutivo no diga lo contrario, yo no tengo voluntad, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo. Y entonces me dan ganas de seguir allí y entonces si el Poder Ejecutivo, el presidente y el señor secretario de Presidencia no entienden lo contrario, yo voy a seguir allí. Y no se toma vacaciones, nos dijo en la tanda, así que... ¿Y la campaña electoral la va a hacer desde el lugar de la Junta? Como líder de la... Bueno, líder no, pero como secretario de la Junta. Creo que sí. Si no genera eso distorsiones en la vida política, yo me gustaría. En general yo soy bastante... ¿Cómo decirlo? Soy bastante respetuoso, no trato de no generar conflictos entre las fuerzas políticas y la vida y la política son mientras tanto. A nadie le propongo la solución final de nada. Y entonces, ¿Pero se visualiza en el Palacio Legislativo, por ejemplo? Me gustaría volver al Poder Legislativo, sí.
pero hay que preguntarle a la ciudadanía. Yo no estoy en el Poder Legislativo porque la gente tuvo un acceso de sensatez y me sacó de allí. Y decidió que tenían que estar otros. Quizá ahora tiene un cambio y lo vuelve a sí. poner. Pero bueno, está bien. Obviamente eso estará dispuesto a lo que sean las próximas elecciones, pero también se está buscando cierta renovación. Por ejemplo, Iván Posada dijo que no iba a seguir a nivel legislativo y en ese sentido el partido está buscando un recambio, así que si usted está dispuesto por lo menos... Pero Iván Posadas es candidato a diputado, es diputado por Montevideo y yo siempre fui diputado por el departamento de Canelones. Bien. Y no estoy para cambiarme, estoy para seguir siendo candidato por Canelones. Claro, como el partido es muy chico, el que sea candidato por Montevideo tiene altas chances de salir y el que sea por Canelones no tiene tantas altas chances, pero igual yo me parece que es grande para andar haciendo esos malabarismos. Diego, le agradecemos muy especialmente estos minutos y lo quedamos para este año para volver a entrevistarlo, porque sin lugar a dudas el tema drogas y el de la Junta en general son bien importantes. Muchas gracias, fueron muy amables. Muchas gracias por haber venido. No, y en verano además que todo esto también siempre se reaviva un poco, ¿no? Por los consumos, el turismo, así que lo tendremos nuevamente por aquí.